Hola, ¿qué tal? Mil gracias por seguirme acompañando en este canal Ariel Explica y en este nuevo capítulo. Los invito a todas y a todos a que se suscriban y sigan apoyando la investigación independiente. Ya habíamos trabajado el capítulo de paramilitares, el capítulo de FARC y el capítulo de fuerzas militares. En esa investigación tardé 6 años. Se analizaron y procesaron 14 millones de datos oficiales, 10.000 notas de prensa, más de 30 informes oficiales de la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, y se hicieron más de 100 entrevistas a actores que estuvieron en la guerra. Si quieren revivir lo de los 3 capítulos anteriores, lean este libro. Pero cuando cruzan los datos, cuando ya comienza uno a jugar con los datos de la Fiscalía, de la Policía, de las fuerzas militares, a meterse en la investigación, es como uno verse al espejo y encontrar la realidad de lo que fue el conflicto armado colombiano, de la violencia que seguimos padeciendo hoy y de lo que le viene a este país a futuro. Este libro, que es un poco largo, que tardé 6 años en este proceso, resume esos capítulos y resume un montón de cosas. Hoy solo les quiero dar un abrebocas y es mostrarle unos mitos, unos cuentos que ustedes han oído a toda hora sobre este conflicto armado colombiano y les voy a demostrar que mucho de eso es carreta y que no es cierto, porque así es la investigación social, para derrumbar mitos. Como les dije, son 17 grandes conclusiones que tiene esta investigación. Una de las conclusiones la denominé derrumbando mitos. Y son varios los mitos que se derrumban sobre la violencia en Colombia. Primer mito derrumbado: el famoso cuento de que en la época Pastrana se le entregó el país a las FARC y que las FARC fueron los que casi se toman el poder. Según los datos de la Policía Nacional, no míos, de la Policía Nacional, según los datos de la Sección de Justicia y Paz de la Fiscalía Nacional y según los datos del Comando General de las Fuerzas Militares, este es el resultado. En el año 98, faltando algunos meses para arrancar el proceso de paz del Caguán, las FARC hicieron operaciones militares en 419 municipios. En el año 2002, cuando termina el Caguán, las FARC hicieron operaciones en 452 municipios. De 419 a 452, más o menos hay 30 municipios. Ese fue el crecimiento. Ahora les voy a dar este otro dato. Según la Fiscalía Nacional, en el año 94, los grupos paramilitares operaban en 109 municipios. En el año 98, en 343. Y en el año 2002, cuando ya ha terminado el Caguán de las FARC, operaban en 722 municipios. Es decir, de 343 a 722 es doblarse. En ese momento Colombia tenía 1.100 municipios. O sea, los paramilitares operaban en el 66% de los municipios. Entonces, ¿quién se fortaleció? Todo el mundo. Pero si a alguien se le entregó en ese momento el país, fue a los grupos paramilitares, que dejaron una estela de muerte de más de 1.000 masacres en esos mismos años del Caguán. Primer mito derrumbado. Segundo mito que derrumbamos: la famosa diferencia entre parapolítica y farpolítica. Hasta hoy, 61 excongresistas han sido condenados por vínculos con grupos paramilitares, la famosa parapolítica, que era toda la coalición de gobierno durante la época Uribe. Ellos dicen: ¿y qué pasa con la farpolítica? ¿Por qué no hay farpolítica si casi todos los procesos cerraron? Como el de Wilson Borja, el de Greiner Ramírez, incluso al propio Robledo le abrieron investigación por farpolítica. Bueno, aquí está la diferencia. Son procesos diferentes, no es lo mismo. La parapolítica significaba cooptar funcionarios públicos, mantener el statu quo, influir en el sistema democrático. La farpolítica era lo mismo, pero la consecuencia era diferente. Se trataba de copar el Estado, pero destruyéndolo. Entonces los paramilitares iniciaron un proceso de hacer elegir políticos en las regiones. En el departamento del Cesar, por ejemplo, tuvieron una cosa que llamaban los distritos electorales. Iba un congresista y le asignaban: bueno, usted va a sacar la votación en esos 4 municipios, usted en esos otros 4, usted en los del sur del Cesar. Y Jorge Cuaneta le llamó distritos electorales. Y allá esos políticos sacaban el 70, 80, 90% de los votos. En cambio, las FARC lo que hacían era destruir el Estado. Ustedes lo van a ver en el libro, la locura de los secuestros políticos, de hacer renunciar candidatos,
de amedrentarlos, etc. Hubo un momento en Colombia donde los alcaldes no despachaban en las cabeceras urbanas, les tocaba despachar desde la capital departamental. Cuando ustedes vean este libro y lean los ejemplos, porque una cosa es ver los datos estadísticos, pero ver los ejemplos, habían días en que las FARC secuestraban, asesinaban o hacían renunciar a decenas de candidatos faltando 4 meses, 5 meses para las elecciones. ¿Y por qué se dio esta diferencia entre parapolítica y farpolítica? Al final era destruir el Estado y destruir la democracia, pero la parapolítica vía cooptando políticos y la farpolítica vía destruyendo el aparato. Por eso es que a la FARC no le importaban apoyar con nadie a votos ni nada. Esa diferencia entre estos dos modelos radicaba en estas 4 cosas. El carácter del grupo armado ilegal. El carácter de los paramilitares era proestatal, statu quo. El carácter de las FARC era antiestatal, destruir el Estado. Segundo, pues el capital social. Yo les conté a ustedes en el capítulo de paramilitares. Los paramilitares tenían políticos locales, ganaderos, fuerzas militares y narcotraficantes. Era un capital social impresionante. Las FARC era un capital social grande, pero era sin mucha capacidad de reacción, que eran todos los campesinos cocaleros. No tenían cómo. Los objetivos de ambos grupos. El objetivo de las FARC era destruir el Estado para hacer una revolución y crear algo nuevo. El objetivo de los paras era mantener el statu quo. Pero la diferencia fundamental es tal vez que descubre este libro es la permanencia en el territorio. Obviamente las FARC, como estaban a toda hora correteados por el ejército, no tenían cómo establecerse en un territorio e influir en el mapa político. En Cauca siempre ganaban los mismos uribistas, Jesús Ignacio García o ganaba Irragorri, eran los mismos. En cambio los paras, como no los perseguían, tenían mucha estabilidad en el territorio. Eso les posibilitaba influir en política. Para que entiendan y no coman cuento, una cosa es parapolítica y otra cosa es farpolítica. Tercer mito derrumbado. Son muchos mitos los que se derrumban, pero les iba a mencionar nomás 3. Tercer mito derrumbado. El tema de que este conflicto armado solo afectó unas zonas rurales y que gran parte de Colombia no fue afectado. Carreta. Lo que esta investigación descubre es que todo el país fue afectado. Y fueron afectadas 3 grandes cosas en este país. El mapa político. No solo con los 61 congresistas por parapolítica o con las decenas o centenares de candidatos que secuestraron y asesinaron las FARC, sino sobre todo con los 6 millones de desplazados. Cuando a una persona la sacan desplazada no puede volver a votar, no tiene tiempo para escribir su cédula y el mapa político cambió. Además se cambió el mapa de la propiedad agraria. 6 millones de hectáreas fueron despojadas a pequeños campesinos. Eso cambió todo el mapa de la propiedad. En zonas como la costa atlántica, los llanos orientales o la zona del Magdalena Medio, que fue la que más sufrió una reconfiguración, o el Urabá. Y lo tercero, el mapa de la productividad rural. En el caso del Chocó, hubo municipios que los desocuparon los paramilitares y hasta los cementerios los sembraron de palma africana. Pueden leerlo en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Todo esto y muchísimo más, porque son 17 grandes conclusiones que a su vez se subdividen, lo van a encontrar acá. Y el único objetivo es que no coman entero o no coman cuento. En las ciencias sociales uno puede no estar de acuerdo con las cosas, las conclusiones, pero miren los datos, analicen los datos del libro y saquen ustedes sus propias conclusiones. Y mil gracias por acompañarme este sábado 4 de mayo a las 5 de la tarde en el lanzamiento de la Feria del Libro Detrás de la Guerra.